que interrumpir, o sea, había más. Bueno, sí, para decir tengo Dale, un dale. montón de cosas, pero también hay que evaluar este movimiento que hizo el presidente conforme a la época o al término de gobierno que estamos. ¿Se va a necesitar los votos enteros de Cabildo Abierto en este caso para lo que resta de este año? Ya después no se va a discutir mucho más y va a ser un año preelectoral. Claramente las discusiones van a ser otras. Entonces, me parece que en este momento debería de ser muy inteligente Cabildo Abierto con los pasos que va a dar, porque salir de la coalición a Cabildo Abierto le implica también entregar una serie de cargos que son muy importantes para su partido, ¿no? No estamos hablando solo acá de remover un ministro, estamos hablando de remover varios cargos. ¿Y qué futuro le puede asegurar a Cabildo Abierto deshacerse de esos cargos al momento de salir de la coalición? Está difícil para Cabildo Abierto la situación. Creo que hubiese sido bastante más inteligente, como hoy lo hablaban acá, asumir el error, presentar un informe jurídico en el cual digo, bueno, asumo el error, me equivoqué, revierto la situación, doy un paso al costado porque entiendo que actué no conforme a derecho, pero con desconocimiento, sin mala fe, continúo con el ministerio en Cabildo Abierto, voy al Senado y aquí no ha pasado nada. Creo que ese hubiese sido un paso inteligente, como lo hizo el Partido Colorado, que no en vano tiene más de 180 años de historia, ¿no? Entonces me parece que lo que se va a decidir el lunes o hoy a las 19:15 va a ser fundamental. Me parece que lo va a tener que meditar bien Cabildo Abierto y meditarlo con la cabeza fría y no dando ultimátum. En política hay que actuar con la cabeza fría. Lo de 19:15 que menciona Pablo es porque hay una conferencia de prensa que acaba de ser convocada por Irene Moreira en la Dirección Nacional de Vivienda en la Ciudad Vieja. El título del comunicado dice conferencia de prensa y en el cuerpo dice una declaración de la ministra Irene Moreira. ¿Para la hora? 19:15 hoy, viernes. Bien. Otinelli. Bueno, a ver, esto es, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo, es decir, todo lo que falta de acá al lunes, que puede ser una eternidad, porque, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa el lunes con la mesa política de Cabildo Abierto? Cualquier decisión implica cambios sustanciales. Es decir, bueno, claramente el clima dentro de la coalición ya cambió, ¿no? O sea, sí, ya ha habido problemas a lo largo del tiempo en el vínculo. La reforma de las jubilaciones y pensiones fue un punto importante. Bueno, ahora se presenta uno más álgido y que de difícil recomposición, incluso manteniéndose en la coalición, ¿no? Es decir, pero el vínculo ya es otro, teniendo, si bien es verdad que de los grandes proyectos desde el Ejecutivo, lo que queda es el presupuesto nacional, hay algunos proyectos que para Cabildo son importantes, de lo que habló hoy, y hay otro tema, que es la seguridad pública, que digo, tomando lo que hoy habló Manini. Hoy Manini, una de las cosas que hizo mención fue al documento de Cabildo sobre el tema seguridad pública, que es un tema que se está transformando en un problema para el gobierno. O sea, las evaluaciones que se hacen en la opinión pública es el lugar donde aumentó la preocupación de la población consistentemente en los últimos 2 años y fue cayendo sistemáticamente la evaluación del gobierno. Entonces, ahí hay un problema para el gobierno, va a ser un tema de la campaña y no es lo mismo Cabildo Abierto en la coalición y buscando soluciones que Cabildo Abierto fuera de la coalición y plantándose más duro con respecto al tema de la seguridad pública. Y después, bueno, los proyectos de Cabildo, es decir, bueno, cuánto o la posibilidad de una iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Es decir, todos estos son elementos que se van a poner arriba de la mesa, que no hacen solamente a lo de iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que hace a las discusiones que también la coalición puede tener un problema o una separación o una ruptura en el Ejecutivo o a nivel ministerial y mantenerse en lo parlamentario, que fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando el Partido Nacional se retira del gobierno de Jorge Valle, o una ruptura total, ¿no? Y que también, pensando en un año electoral, si esa ruptura es en malos términos y hay o buenos términos, y hay una posibilidad de reconstrucción de una posible coalición hacia un año electoral. Esta pregunta es bien concreta, más allá de lo que termine pasando. El senador Manini, ¿debería retirarse de la coalición? Debería, ¿no? Que no es lo mismo que si lo va a hacer efectivamente o no. Y lo que pasa es que políticamente no tengo una respuesta,
porque es una decisión política. No, y bueno, es de justamente decisión, estoy o sea, pidiéndole es un análisis es de político. actor político, porque yo lo que no puedo pasar como si fuera actor. O sea, yo si fuese actor político estaría de ese lado. Y como estoy de este, trato de ver cuáles son las reacciones o qué podría pasar si pasa una cosa o si la otra. ¿Qué debería hacer? Tiene que ver con esas concepciones que hablaba de qué es lo que está bien o lo que está mal, Bien. o cuáles son las cuestiones ideológicas que motivan las decisiones. ¿Ustedes pueden contestarla vos? ¿Debería irse o no? Yo creo que si sigue manteniendo lo que dijo en la campaña, bueno, de hecho, si sigue manteniendo lo que dijo hoy en la conferencia de prensa, que llegamos al país en las situaciones con las que nos encontramos frente al gobierno por una gestión del Frente Amplio, de la cual le adjudicó un montón de males, creo que por una cuestión de coherencia y de lo que le prometió a su electorado, debería permanecer siempre que sea eso lo que le motive a Cabildo Abierto a hacer política partidaria y haber formado una coalición de gobierno y haber firmado el acuerdo por el país, el compromiso, perdón, con el país. Y agrego que lo que sí creo que queda como un aprendizaje en lo que queda de gobierno, quizá para Cabildo Abierto, es que se terminaron las deslealtades. Se terminaron las deslealtades. Pero pará, ¿deslealtad versus disciplina partidaria? No, ¿Qué no, queremos? Victoria, no. En ningún A momento ver. estoy hablando de disciplina partidaria porque, de hecho, Entonces- la coalición no es ni un partido político. Son 5. Con sus matices, sus diferencias y un montón de cosas. Ahora, la conferencia de prensa que se realizó desafiando al presidente, hasta en un tono de tendrá que reconsiderar. Bueno, esas cosas no se hacen en política. Es una amenaza no tiene número, explícita. no tiene el número de teléfono del presidente de la República, Manini Ríos. ¿Qué es eso? Estás ¿Qué es? enojada. No, pero que son varias conductas que se repiten. Se había llegado a un acuerdo en la reforma de la seguridad social y, sin embargo, un par de días antes Cabildo Abierto dice que no. Son varias cuestiones que yo entiendo de deslealtades políticas, que es lo que no puede funcionar. Las diferencias todas, las discusiones todas. Existen dentro de los partidos políticos, no van a existir dentro de una coalición. Ahora, esta forma de funcionar, creo que Cabildo Abierto debe terminar de entender de que no va más. 48 horas para tomar una determinación también hablan claramente de que la misma no está definida. Por Exacto. eso esperar ese tiempo. Bien. Insisto con lo de demasiado grande para que caiga, que también puede estar en la cabeza en este momento del líder senador. de Cabildo Abierto, ¿no? Diego. No, y realmente en esa pregunta que vos hacías, si Cabildo, si Manini debería irse de la coalición, hay que poner en la balanza que el último año de gobierno es un año donde uno espera tener concreciones. No tanto a nivel legislativo, pero sí a nivel de la gestión de las políticas públicas. Y para Cabildo Abierto, en función de los sectores sociales a los que le habla Cabildo Abierto, y por eso pidió el área social cuando se negociaron los lugares en el gabinete, lo que podía ser la entrega de viviendas, la concreción de que los programas que se establecieron en este periodo se fueran concretando, es un tema muy sensible. Es decir, que si hoy Cabildo, como consecuencia de estos episodios, termina fuera de la coalición y tiene que salir de gobierno, asume un costo muy importante. Bien. También porque hay un episodio en donde Irene Moreira dejó la vara muy alta al principio de su gestión, que dijo que iba a entregar 50.000 viviendas. No llegó todavía a entregar 6.000 por los datos que se manejan en las rendiciones de cuentas. Es decir, que el fracaso de esa gestión puede ser realmente muy importante, y además las derivaciones judiciales que puede tener este caso, porque si efectivamente se entregó discrecionalmente una vivienda en modalidad de alquiler con opción a compra a una militante del partido, como todo indica que es así, es evidente que eso se va a tener que tramitar en la justicia por un eventual delito contra la administración pública. Y si Irene Moreira vuelve como consecuencia de esto a ocupar su banca en el Senado, que le corresponde, la que actualmente ocupa Lozano, se va a dar en algún momento la discusión sobre fueros parlamentarios. Es decir, que no solamente la noticia está en desarrollo, como bien decía Eduardo, sino que el proceso político tiene todavía muchos episodios por saldar. Bien, vamos a pedir una reflexión final para este tema y liberarlo así al invitado, a Eduardo Bottinelli. Bueno, no, a ver, es un momento muy delicado. Muy delicado. Creo que un poco lo que decía Fernanda tiene una mirada que es mayoritaria dentro de la coalición, que es lo de, bueno, las deslealtades, las formas de no acordar, pero yo creo, y por eso también decía lo del lugar, por el lugar que ocupábamos, por los diálogos que vamos teniendo, lo que hay son diferencias de visiones, incluso de las cuestiones prácticas. Es
es decir, incluso de qué dijo quién, en qué lugar, en qué momento, y eso ha llevado a muchas confusiones porque no hay un ámbito, por ejemplo, de diálogo conjunto. Entonces, a veces aparecen matices en qué se acordó y qué no se acordó, en qué formas se utilizan, y es verdad que lo de hoy en la mañana, de alguna forma, la conferencia de Manini planteó al presidente directamente que diera marcha atrás con la decisión y que, bueno, si no se iba a evaluar. Claramente es un momento complejo para todos, porque la coalición también pierde si Cabildo se va, porque se debilita. Se debilitará más o menos, pero hay un debilitamiento de que se desgastó. Por supuesto, va a haber toda una parte de los que conforman la coalición que van a aplaudir la decisión de haber cortado con Cabildo porque no se lo soportaba más o lo que fuera. Y habrá otros que se preocuparán desde el punto de vista de la construcción porque el gobierno termina el 1 de marzo de 2025 y el año que viene es todo un año electoral. Y no es lo mismo enfrentar una campaña electoral habiendo llegado con la coalición en buenos términos o medianamente en buenos términos, que haber llegado con una coalición rota que hay que reconstruir con reglas nuevas y con los mismos actores, en principio, ¿no? Una oportunidad de demostrar madurez del sistema político en su conjunto. Sí. O de terminar de confirmar que es inevitable, gobierne quien gobierne, asistir a este tipo de situaciones, ¿no? Y de conflictos que parecieran a priori trascender el interés de la ciudadanía en general y quedarse circunscritos a lo que es el interés del juego político como mesa de ajedrez, ¿no? Veremos qué pasa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bien, les recuerdo que